Amén. Y busque ahí en Hebreos. Aleluya. 6, 4 al 6. Es un pasaje, le digo, ¿verdad? Que son los más usados. Incluso nosotros hemos hablado también sobre esta situación. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poquito también más allá. Vamos a ver otras cositas más ahí. Dios nos va a bendecir muchísimo. Amén. Hebreos 6, 4 al 6. Aleluya. Amén. Están todos. Hoy vamos a leerlo todos juntos. Es decir, la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, bendito sea tu santo nombre, te alabamos, estamos santo, Señor. Sin ti nada somos, nada podemos hacer, Padre. Tú nos das la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Padre, para poder comprender tu bendita y santa palabra. Y esta palabra, si tú permitas que llegue hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Dios mío. Bendícenos de una manera especial, Padre, porque en esta tarde tú nos vas a hablar muchas cosas a tu pueblo, Padre. Nos exhortas de una manera muy especial, a manera que nosotros nos volvamos siempre a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios amado, bendícenos a todo tu pueblo en gran manera. Amén y amén, gloria al Señor. Aleluya. Cristo. Pueden sentarse. Entonces, ¿verdad? Dice ahí, advertencia, ¿verdad? El título está en el 5, ¿verdad? Pero la agarraron desde el 11, de ahí del 5. Pero en sí se va este pasaje, ¿verdad? Este capítulo hablando pues de la advertencia contra la apostasía. Entonces, ¿verdad? De acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, nosotros ya hemos comentado, platicado, hablado, no sé, ¿verdad? Que la salvación de alguna manera, ¿verdad? Se puede perder yendo en contra de grandes eruditos, le digo, ¿verdad? Porque ellos también son doctrinas, son concilios, tienen libros también, ¿verdad? Bien estructurados, bien hechos, mensajes bien estructurados también, en el cual da esa enseñanza en ocasiones persuade, ¿verdad? A la gente, a los hermanos, ¿verdad? Que ellos diciendo, ¿verdad? Que la salvación no se puede perder. Hablan, ¿verdad? En cuanto de personas que han sido regeneradas completamente, ¿sí? Personas regeneradas, dice, una persona que ha recaído, quiere decir, dice, que no ha sido regenerada. Pero nosotros vamos a ver aquí, ¿verdad? Cómo lo dice el pasaje. Yo sé, ¿verdad? Y nosotros vemos por experiencia que nosotros siendo regenerados, estando en los caminos de Dios, el mismo David, ¿verdad? Otros personajes bíblicos llegaron también, ¿verdad? De alguna manera a caer, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Habla aquí también el pasaje que recayeron, ¿verdad? Sean otra vez, ¿verdad? Renovados. Pero vamos a ver qué clase de personas, o sea, no es a veces lo que nosotros creemos, o como lo que nos están diciendo a veces esos grandes eruditos, ¿verdad? De la palabra del Señor también, que de alguna manera nos quiere persuadir, ¿verdad? De esta situación y hace que el cristiano se confíe de alguna manera, ¿verdad? Y dice, bueno, pues yo puedo ir al mundo, tal vez alguna cosa, el Señor me perdona, y hasta ahí, pero ya le dije, no sea que el Señor nos agarre fuera de sus caminos y ahí perezcamos, y ahí también, ¿verdad? Abramos nuestros ojos del otro lado, pero que nos encontremos en el infierno. Ese es el problema, que no tenemos la vida comprada. En cualquier momento nos llama el Señor. Es por eso que Él nos llama a que nosotros siempre estemos en todo momento dentro de sus caminos, ¿verdad? Nunca lo dejemos por ningún motivo. Amén. Amén. Y ahorita vamos a ver aquí bien, o sea, de qué se trata, ¿verdad? Dice advertencia contra la apostasía. O sea, habla de cristianos, ¿verdad? Que dice aquí la palabra de Dios, ya la leímos, amén. Dice, porque es imposible, ¿verdad? Que los que una vez fueron iluminados, ¿verdad? Quiere decir personas, ¿verdad?
que el Espíritu Santo les dio entendimiento para entender, comprender el hermoso evangelio del Señor. No se fueron a ciegas, vinieron ciegos, pero el Señor, el Espíritu Santo, les abrió los ojos con todo entendimiento a las cosas que vienen plasmadas aquí en la Biblia, ¿sí? O sea, ellos tenían un pleno conocimiento de la Biblia, los hebreos, algunos, porque el apóstol se dirige a ellos, ¿verdad? Algunos de ellos, que el Señor, verdaderamente, ¿verdad? Con los que todavía permanecen, el Señor va a estar al lado siempre de ellos, ¿sí? Los va a llevar hasta el otro lado, ¿sí? Que de alguna manera, pues, el enemigo los arrastre también en esa apostasía, como estaban siendo arrastrados algunos de ellos, o sea, regresando al judaísmo, porque esa era la intención de ellos, regresar, pues, ¿verdad? A las leyes, al sistema al sistema ritual, pues, de sacrificios, a la ley, pues. Entonces, y no era eso, ahora nosotros somos salvos por fe, lo sabemos, y ellos lo sabían en aquel tiempo, también por la palabra del Señor, ¿verdad? Por lo que se les predicaba, el evangelio del Señor Jesucristo. Porque es imposible, ¿verdad? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Sabemos que el Señor ha repartido dones, ¿verdad? De todos nosotros disfrutamos, ¿verdad? De esto también, conocemos de esto, somos iluminados también, pero sin embargo, ¿verdad? Reconozcamos que delante de Dios, ¿verdad? Así como David, también tenemos altos, tenemos bajos, pero le digo, esto no debe ser para nosotros que lo estemos haciendo, ¿verdad? De manera deliberada. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿eh? O sea que el Espíritu Santo, ¿verdad? Al momento que recibimos a Cristo como único y salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo vino a nosotros y habitó en nosotros y está dentro de nosotros, amén. Ahí vive Él en nuestro cuerpo aquí, somos su morada. Dice, y así mismo gustaron de la buena palabra, esa hermosa palabra que leemos, que nos llena, ¿verdad? Nos nutre, nos llena de gozo, de alegría cuando la leemos. Dice, y los poderes del siglo venidero, ¿eh? Eso que el Señor nos muestra, que a veces viene a futuro, esas profecías o cosas que nos revela el Señor muy aparte, muy íntimamente, de todo eso somos partícipes. Dice, y recayeron. Dice, ¿verdad? Que es imposible, ¿verdad? Dice allá más, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice la Biblia, que es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea que dejando las cosas del Señor, lo vuelven a crucificar, dejan al Señor y se vuelven al mundo, ¿verdad? Exponiéndole a vituperio, es lo que decía, ¿verdad? Que somos cartas leídas, cualquier cosa que ven de nosotros, servimos como piedra de tropiezo para el Señor, ¿sí? Para que ellos vengan a los pies de Cristo, o sea, sí. Dice, y exponiéndole a vituperio, o sea, blasfeman el Evangelio, blasfeman el nombre del Señor, no es cierto, esto, lo otro, pero a veces por causa de nosotros mismos. Mucho cuidado. Entonces, el título de este pasaje, ¿verdad? Es la advertencia contra la apostasía. Advertencia, ¿verdad? Y una advertencia, ¿verdad? Ya sabemos, es algo en lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. El Señor nos advierte que, pues, ¿verdad? Con nuestra vida, que de nuestra vida, ¿a dónde vamos? Entonces, el pasaje, ¿verdad? Nos habla de los que conocieron, fíjense, vamos a estarlo aquí ya desglosando un poquito más, con más conocimiento, pues, ¿verdad? Porque sea más entendible. Nos habla de los que conocieron de Cristo, pero después se apartaron de Él y su Evangelio. O sea, se apartaron completamente. Habla de esto, ¿sí? Entonces, se apartaron, pero fíjense, negando también la fe y enseñando a otros de alguna manera que Cristo y su Evangelio es un error, que era una falsedad, que no era cierto, negando, ¿verdad? Blasfemando al Señor Jesús. No es lo mismo, ¿verdad? Que usted se aparte, que ande por allá, dice, no ando apartado, pero no por eso, si mueres, puedes librarte del infierno. Pero estos blasfemaron el nombre del Señor, estos se apartaron, negaron a Cristo, aún conociendo todo lo que ya leímos aquí en el pasaje, ¿sí? Que gustaron, pues, dice, ¿verdad? Del don celestial, que fueron iluminados, que el Espíritu Santo vivió en ellos, todos los dones, ¿verdad? En toda su intensidad los vivieron. Y después negaron al Señor Jesucristo. De estos habla el Señor Jesús.
A veces, ¿verdad? Nosotros digo que con el mismo ejemplo de David, que él cayó, ¿verdad? Hizo lo que hizo, ¿verdad? Adúltero, dice, ¿verdad? Asesino, maquinó cosas, un maquinador, todo eso. Pero sin embargo, no había salido el Señor de su corazón. Sí, hubo consecuencias y consecuencias gracias en su vida y en su familia, pero el Señor lo restauró. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nunca, su corazón se apartó de Dios. Pero le digo, tengamos cuidado, el Señor nos puede llevar en cualquier momento, nunca, ¿verdad? Ande fuera de sus caminos. Entonces se está entendiendo, ¿verdad? Sobre el pasaje. Amén. Entonces, fíjense, entonces, ¿verdad? Negando, blasfemando el nombre del Señor Jesús, estas personas. Entonces, cuando ellas, ¿verdad? Habían gustado, ya hablamos del don celestial iluminado, ¿verdad? Gustaron pues del Espíritu Santo, entonces viendo, ¿verdad? Milagros, experimentando cosas sobrenaturales como nosotros, viendo milagros, viendo prodigios, ¿verdad? Ellos vieron pues, sintieron, palparon, ¿verdad? Mostrándoles el Señor mismo en quien habían creído. Amén. Así como nosotros le declaramos a la gente, ¿verdad? El Evangelio, les testificamos, ¿verdad? De lo que hemos visto, de nuestras sanidades, cómo el Señor ha actuado, con toda autoridad, porque sabemos en quién hemos creído, quién está con nosotros, amén, pero de una manera certera, precisa, ¿verdad? Con fe en quien hemos creído, amén, porque Él habita en nosotros, lo sentimos, amén. Entonces, habían creído, ¿verdad? En el Dios Todopoderoso, que hizo pues los cielos, la tierra, ¿verdad? El universo y todo cuanto hay en ellos, pues, ¿verdad? Estas personas así habían creído también, pero vemos que aún así, esos hebreos, ¿verdad? Pues dejaron al Señor, regresando al judaísmo, ¿sí? Así como ellos regresaban al judaísmo en aquel tiempo, eran persuadidos, ¿verdad? Por otros judíos también, así nosotros, ¿verdad? Que venimos del mundo. A veces el mundo da sus deleites. Algunas personas nos llaman a hacer esto, aquello y llegamos a caer. Así como regresaron al judaísmo, muchos regresan también a lo que es el mundo todavía, hoy en día. Porque, fíjense, para esto pues se les escribió esa carta a estos hebreos, porque muchos de ellos pues estaban regresando al judaísmo, muchos de los hebreos, y rechazaban la gracia de Dios. Gracia, salvos, ¿verdad? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, como acabamos de decir ahorita hace un momento, ¿verdad? Sí, o sea, esto quiere decir, ¿verdad? Que salvos por gracia, sabemos que es un don, ¿verdad? De Dios, un regalo merecido para nosotros. Ahora, solo creyendo en Cristo tenemos ese acceso, ¿verdad? Al trono de la gracia. Aleluya. Solo en Cristo, amén. Amén. Acceso, ¿verdad? A la presencia pues de Dios mismo por la fe en Cristo Jesús. Ya no son por las obras de ley que nadie podía cumplir en aquel tiempo, sino nadie podía llevarlas. Ahora es más fácil para nosotros en este tiempo llegar a Dios y obtener la salvación, ¿verdad? Y vida eterna por el sacrificio que el Señor Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros llegamos a entender, a comprender qué es el sacrificio de Jesús, que es para nosotros el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que valorarlo, ¿verdad? Tenemos que darle gracias por lo que Él hizo por nosotros, no pasar desapercibido, como que esto no lo entendemos, no lo comprendemos, como que lo dejamos, ¿verdad? Muy superficialmente en nuestras vidas, a veces ni lo predicamos como debe de ser a nuestros hijos, a las personas, pero no, para nosotros debe de ser algo de suma importancia, ¿verdad? El sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. A mí me tocaba de ese castigo del Padre Eterno, un castigo fuerte, un castigo duro, ¿verdad? Que ya hemos dicho, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, por la eternidad, desde que fue crucificado para atrás, ellos en una comunión íntima de amor, de paz, de gozo, ellos juntos siempre, pero por nosotros ellos fueron, hermano, nuestro Dios, el Padre Celestial, ¿verdad? Hubo separación entre Cristo y el Padre Celestial por causa de nosotros. Hasta ahí se rompió la armonía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo por causa de nosotros. Ellos siendo, ¿verdad? Un solo Dios, en armonía, digo, en mente, en propósito, se vino a romper con nosotros, pero por amor a nosotros. Por eso tenemos que considerar lo que Cristo, ¿verdad? Hizo por nosotros.
Dios le dio la espalda, ¿verdad? Permitió pues que hicieran de él lo que fuera, porque Cristo se hizo pecado, dice, ¿verdad? Dios no puede ver el pecado, no podía ver a su Hijo cargando con todo el pecado de la humanidad. Y nosotros aún no valoramos lo que Él hizo, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de la presencia del Padre Celestial. Y Cristo vino a ser ese puente para cada uno de nosotros. Y no lo queremos entender nosotros. Darle gracia y gozarnos, salir contentos, salir, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, cuando regresamos, dar gracias por la familia, por la gente que nos rodea. Predicar con gusto ese evangelio. Tenemos que hacerlo así, amén. Esa comunión se rompió entre ellos por causa de nosotros. Nunca hubiera sucedido, pero fue por causa de nosotros, ¿sí? Entonces, valore eso que el Señor hizo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense, por esta razón, ¿verdad? El autor de Hebreos los exhorta y les señala la superioridad de Cristo sobre el sistema de sacrificios y de la ley, ¿sí? La superioridad de Cristo, señalándoles entonces también las consecuencias de dejar a Cristo. Amén. A ver, le digo, muchos no lo han dejado. O sea, van bien, sí, pero van como en esa dirección, ¿sí? Cuidado, porque se puede llegar a apostatar si se sigue caminando así, de esa manera. El enemigo entra muy sutilmente, utiliza gente ahí que lo van a convencer. Y hay gente que ya sabemos que han regresado, no al sistema de sacrificios, pero gente cristiana, que han regresado según al catolicismo, porque esto dice, es lo mismo, ¿verdad? El cristiano evangélico que el católico también. ¿Por qué estamos dando mal ejemplo? Por eso lo dice. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir. Él nos señala ahí las consecuencias de dejar a Cristo en el conocimiento que nosotros ya tenemos. O sea, sabemos hacer bien las cosas delante del Señor porque conocemos la palabra. Entonces, muchos dicen que la salvación no se pierde, pero estos textos dicen todo lo contrario. ¿Ya lo leyeron? Amén. Dicen, ¿verdad?, que se les está hablando a gente no regenerada, cristianos no genuinos, que se dicen cristianos, pero no lo son. Y ya vimos, ¿verdad?, que no. Entonces, a lo que dicen, ¿verdad?, los versículos 4 ahí, del 1 al 6, 4 al 6, perdón, nosotros sí creemos, ¿verdad?, que la salvación se pierde. ¿O qué dice usted, verdad? Sí se pierde, ¿verdad? O sea, lo dicen claramente los textos, ¿sí? Y nos están diciendo ya anteriormente que ellos, de todo lo que ellos disfrutaron, conocieron plenamente al Señor y disfrutaron del Espíritu y de los dones celestiales, dice, ¿sí? La palabra misma del Señor, o sea, todo les fue revelado, fueron iluminados, enseñados completamente sobre las cosas. Y aún así regresaron negando, apostatando del Señor Jesucristo. Ahí puede llegar el cristiano, ¿sí? Cuidado. Entonces la salvación se pierde. Según los versículos, sí eran cristianos, pues que conocieron, ¿verdad?, bien el Evangelio, y se convirtieron a Cristo, también como nosotros, ¿verdad? Se bautizaron, tomaron la Santa Cena, ¿verdad? También iban a los cultos, predicaban el Evangelio en las casas, no sé, ¿verdad? Pero en alguna manera fueron engañados, pues regresando, ya dijimos, al judaísmo. Pero el problema, ¿verdad?, fue este que ya dijimos, ¿verdad?, que se habló mal del Evangelio. Si usted anda fuera de los caminos de Dios, tenga cuidado en lo que habla, en lo que dice con respecto a las cosas de Dios, con respecto a los cristianos también mismos de aquí de la iglesia. Tenga mucho cuidado con lo que haga, con lo que dice de la iglesia y de las cosas del Señor. Tenga cuidado, ¿sí? Entonces, se habló mal del Evangelio, se habló mal de Cristo, negaron a Cristo, blasfemaron su nombre, ¿verdad?, recalcando todo esto. Entonces, sabemos que algunos cristianos, ¿verdad?, se han apartado y regresan nuevamente al camino. Van y vienen, así están algunos cristianos. Y luego, y nadie se ofenda, digo, porque el Señor nos ama y nos quiere mucho. A mí me habla también de una manera especial, porque Él sabe cómo hago yo, cómo actúo, cómo pienso. A mí también me llega todo esto, ¿verdad? Tal vez a usted también. Entonces le digo, nunca lo tomen a mal, Dios, porque la palabra del Señor ya la leímos, ¿no? Nos está exhortando tremendamente, como exhortaba ahí a los hebreos. Esa carta, no sabemos el autor quién la mandó, supuestamente, pero esa carta, ¿verdad?, fue de parte del Señor, y ese autor
no estaba escondiendo nada de lo que estaban haciendo algunos de los hebreos ahí, ¿sí? Se les estaba declarando para que supieran con certeza cuál era el pecado en lo que estaban cayendo, y si alguno más se desviaba, pues nos da a entender que Dios, hermano, es celoso, ¿sí? Dios, de alguna manera, si apostatan de la fe, niegan su nombre, entonces ese espíritu que vive en ellos, ¿verdad?, de alguna manera se va a apartar, y tal vez el Señor, hermano, ¿verdad?, no dice, como dice la misma palabra, entregue a los propios pensamientos, a las propias concupiscencias de las personas, y ya no regresen a Cristo. Dios también se molesta, hermanos, también se enoja en este tiempo, y la gente está expuesta a que el Señor no los regrese a su camino. Como dice el texto ahí, ¿verdad?, es imposible, ¿verdad?, que sean otra vez, pues, regenerados, que vuelvan al Señor. Una vez, pues, de que ya, ¿verdad?, se les dio todo el conocimiento, ya no, o sea, están ahí metidos. Por lo tanto, el Señor como que nos hace ver el texto que ya no va a permitir que vuelvan ellos, pues, a tener ese conocimiento que se les dio en un principio, ¿sí? Dice, ¿verdad?, que los entrega a sus propios pensamientos, a sus propias concupiscencias también, ¿sí? Entonces, lea usted bien el texto, nos lo declara así el Señor, de una manera, ¿verdad?, que nosotros veamos, que nos duela, y que sepamos a dónde vamos. Si insistimos en este tipo de cosas, estamos apartando del Señor, yendo y viniendo, y no siendo, o sea, nosotros, de alguna manera, que estemos, como le digo, de una manera consecuente, pues, no siguiendo al Señor, de una manera en la cual no nos apartamos cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, que no sea habitual, pues, en otras palabras, ¿sí?, el estar viniendo a la iglesia. Tenemos que poner de nuestra parte. Habla bien fuerte el texto, hermano, pero si usted lo lee y lo vuelve a leer, eso es lo que nos dice el Señor. No sea que ya no se acuerde de nosotros, ¿verdad?, si llegamos a negar y hablar mal de las cosas de la misma iglesia, y no podamos ya regresar a Él, porque ya nos dejó ahí, pues, sumidos en nuestros propios pensamientos, en lo que creemos ahí también ya. Habla bien fuerte y vuélvalo a leer, si usted quiere, le digo, y no estamos hablando cosas que no habla la Biblia. El Señor mismo está hablando ahí. Sabemos que Dios tiene misericordia, ¿sí? Otros podemos ver ahí al mismo David, ¿sí? Él, digamos, de una manera. Bueno, ahorita lo vamos más adelante. Entonces, fíjense, nosotros viendo, ¿verdad?, esto aquí. Estos hermanos, de alguna manera, le piden, pues, perdón a Dios, ¿verdad? Los que van y vienen, pues, ¿verdad?, no han apostatado de la fe, no han negado al Señor, no han blasfemado su nombre. Y Dios sí les perdona, claro que sí. Sabemos, ya dije, mientras hay vida hay esperanza. Porque estos arrepentidos no hicieron a un lado a Jesús, no, ¿verdad?, contradijeron el Evangelio, no hablaron mal de Él, no han negado a Jesús, no apostataron, ¿verdad?, se apartaron completamente, ¿verdad? Si no fue solamente, a veces dicen, anda apartado, ¿verdad?, por un tiempo. O sea, no sirven al Señor de alguna manera, ¿verdad? Pero el Señor, aún así, por las oraciones de la iglesia, de sus mismos familiares, por esos justos, el Señor los trae nuevamente, porque no han apostatado, sí, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que vuelven, pues, volvieron a los pies del Señor. Pero los creyentes de Hebreos, ya le dijimos, sí apostataron, ¿verdad?, de esa fe, se alejaron, pero para no volver más, olvidándose, no creyeron más en Él, ¿verdad?, y en sus enseñanzas. Por eso dice Él ahí, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados. Y recalco esta palabra para que lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dé temor, ¿verdad?, en el Señor, para nosotros, de alguna manera, le pidamos, ¿verdad?, no caer en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esos hebreos, ¿verdad?, se olvidaron de Él y sus enseñanzas. Pero aquellos cristianos que están alejados del Señor, en cierto grado, sí están apostatando, digo, porque van como en esa dirección, ¿verdad? Corren el peligro de ser engañados por Satanás y no regresar jamás, tal vez, al camino del Señor. Entonces, a ver, busquen ahí 2 de Timoteo 4:1-5, y ahí le pido a Axel si me lo lee
fuerte. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5, lo vamos a leer. ¿Cómo dice ahí? Fíjense, dice ahí una palabra, les voy a decir antes, ahorita que lo encuentre, dice te encarezco. Le dice ahí, ¿qué es que te encarezco, verdad? Que tomes, ¿verdad? Esto en serio, te encarezco, ¿verdad? Que lo tomes, le des valor a la palabra del Señor, a la predicación, ¿sí? Le des valor a las cosas de Dios y te encarezco, ¿verdad? Te pido, pues, te suplico, ¿verdad? Que tengas en alta estima la palabra a los hermanos, amén. A ver si ya lo encontró, Excel, fuerte. Según Timoteo 4, 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Te encarezco, ¿verdad? Dice ahí, te pido, te suplico, ¿verdad? Tener en alta estima las cosas de Dios, en alta estima a la iglesia, que de alguna manera también, ¿verdad? Él tenía varios hermanos a su cargo y tenía que persuadirlos a no dejar el evangelio, a no dejar las cosas del Señor, que no apostataran también, no se apartaran del evangelio, que predique la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, ¿verdad? Reprende, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Dice, vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, ¿verdad? Digo, en otras palabras, ¿verdad? Persuádelos que no vayan a apostatar de la fe en Cristo Jesús. Cuida que no se aparten del verdadero camino, que no se aparten del evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo que le está pidiendo ahí a Timoteo, ¿sí? El apóstol. Entonces, de igual manera, en este tiempo, nosotros hemos entendido y de igual manera sabemos que no solamente a él, sino a toda la iglesia le está pidiendo al Señor que seamos sobrios y actuemos de esta manera, en alta estima la palabra, y seguir predicando a cada uno de los que nosotros nos ponga el Señor allá afuera. Entonces, si conoces bien ese camino de verdad, ¿verdad, mi hermano? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿verdad? No estemos entrando y saliendo, ¿verdad? Cada rato de este camino, el cual ya conocemos, en donde el mismo Señor nos ha puesto, ¿verdad? No sea que tal vez ya no vuelvas o no volvamos, ¿verdad? No sea que pierdas el camino, ¿sí? No sea que te extravíes, no sea que ya no veas la manera, la forma de cómo regresar, que seas enredado allá en las cosas del mundo, amén. No pierdas el camino, amén. Gloria a Cristo. Entonces, ¿verdad? Tener cuidado, no sea también que se pierda la salvación. Tenemos, ¿verdad?, la parábola, fíjense aquí vamos a ver, del hijo pródigo. Nosotros nos basamos a esta, ¿verdad?, que la salvación no se pierde. Usted ya leyó el hijo pródigo, ¿verdad? Cómo estaba en el seno familiar con su padre disfrutando todas las cosas, y sin embargo, ¿verdad?, le pidió la parte que le respondía. Dice, fue y la malgastó para allá, dice, viviendo perdidamente, dice la palabra del Señor. O sea, perdidamente, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, que en placeres, en derroches, pecado, lo que usted quiera, eso fue lo que fue a hacer el hijo pródigo por allá, ¿sí? Pero sin embargo, ¿verdad?, dice ahí la palabra, ¿verdad?, que él volvió en sí, ¿verdad? Y nosotros vemos, ¿verdad?, que algunos también de nosotros estamos desperdiciando el tiempo, ¿verdad? No nos acercamos al Señor como debe de ser, pero sin embargo el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos hace regresar a sus caminos, ¿verdad?, en su misericordia. Entonces, de alguna manera, dice el versículo 17, ¿verdad?, ahí también de Lucas 15, ahí está en Lucas ese pasaje, y volviendo en sí, ¿verdad?, ese hijo pródigo dijo, ¿verdad?, recapacitando, pues recapacitó en lo que estaba haciendo y en la condición en la que él se encontraba, recapacitó a que estaba mal, que estaba pecando delante del Señor, volvió en sí, dice, ¿verdad?, ¿qué hago yo aquí, verdad?
allá en la casa de mi padre, muchos jornaleros hay, no les falta nada, yo aquí perezco, dice. De igual manera nosotros sufriendo allá en el mundo, haciendo las cosas, nos va mal porque nos apartamos de alguna manera. Y vemos aquí en la palabra que Dios nos dice, vuélvete a mí, ¿verdad? Ahí esta parábola, ¿verdad? Allá los jornaleros de la iglesia, ¿verdad? El que anda fuera de los caminos, ¿verdad? Y lo tienen todo. Así lo pensó pues el hijo pródigo, ¿verdad? Allá en la casa de mi padre los jornaleros lo tienen todo. Y yo aquí pereciendo. Nosotros como cristianos fuera de los caminos, ya pereciendo y teniendo todo con el Señor. Ya le dije que viene la prueba, pero con la prueba el Señor trae la salida también. Lo dice la misma palabra. No nos va a dejar ahí. Es únicamente para madurar, para hacernos crecer más el Señor en el sentido espiritual. No nos va a dejar ahí. Con la prueba viene la salida. Amén. Entonces, ojalá muchos de nosotros volvamos en sí, ¿verdad? Recapacitemos qué estamos haciendo con el tiempo, ¿verdad? Que le pertenece al Señor. Entonces, también que con la condición pues de vida, ¿verdad? Que llevamos cada uno de nosotros delante del Señor. Es buena, es mala, siempre lo estamos diciendo, ¿verdad? Mi manera de vivir es como el Señor le agrada, ¿verdad? Esa manera de preguntar. Eso nosotros preguntémoslo y analicémoslo bien. Entonces, sabemos, ¿verdad? También que hay lobos rapaces dentro de la iglesia, porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Lobos rapaces son apóstatas, también incluso están aquí, pero no creen en el Señor Jesucristo. No creen, ¿sí? Están por alguna razón, y la razón, ya hemos dicho cuál es la razón de ellos, ¿sí? Explotar lo más que se pueda a aquellos que de alguna manera no están preparados, que siguen los caminos de ellos y no los caminos del Señor, que les ablandan el oído, ¿verdad? Todo está bien, vas a ir al Señor, vas a estar allá con Él, disfruta de lo que tienes, el Señor te va a dar riquezas, te va a dar esto. Y ellos escuchan, ¿verdad? Lo que les gusta escuchar, llevándolos por otro camino. Esos apóstatas que en el Señor creen, solo están en la iglesia, ¿verdad? Por algún interés, actúan, digo, como verdaderos cristianos, pero no lo son. Pero ya hemos dicho, cuide, ¿verdad? Su vida delante del Señor, no sea que vaya, pues, ya le dije yo en dirección, ¿verdad? Vaya directo a ser un apóstata usted también, dejando los caminos del Señor y negando al Señor Jesús. Mire, vamos a ver aquí cómo empiezan los cristianos que van en esa dirección. ¿Cristo vive? Amén. Gloria a Dios. En vez de mejorar a esos cristianos, en vez de mejorar pues como cristianos, van dejando, ¿verdad? De mejorar su vida espiritual, o sea, van decayendo, ¿verdad? Van desmejorando pues las cosas espirituales en su vida, siendo, ¿verdad? Ellos una vez también privilegiados en el conocimiento del Señor, o sea, también, ¿verdad? Fueron iluminados, ahora, ¿verdad? Le dan la vuelta a su vida también, como decimos en América, se le da la vuelta a la tortilla, le decimos ahí. Entonces, no mejoran, ¿verdad? Y aún más, y más ese conocimiento del Señor va en decadencia, ¿verdad? Olvidándoseles ya muchas cosas. Entonces, sino ahora ese conocimiento, ¿verdad? Lo pervierten de alguna manera, viendo y haciendo, ¿verdad? Las cosas malas que no le agradan al Señor. Entonces nos conviene, fíjese, a cada uno de nosotros, la iglesia, los que todavía estamos sobrios, que todavía estamos dentro, aún hay esperanza, amén. Amén. Nos conviene levantar a nosotros con mucho ánimo nuestro corazón hacia Dios, rogando, ¿verdad? Y pidiendo que no nos desviemos, pues, de las cosas de Él, ¿verdad? Que no se desvíe nuestra vida, ¿verdad? Que nuestra vida no se venga a la ruina, que nuestra vida no se venga abajo, pidiéndola que nuestra fe nunca decaiga, amén. Que nunca lleguemos a negar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pidamos eso, hermano, ¿verdad? Levantémonos con ese ánimo en nuestro corazón, pidiéndole al Señor siempre de esa manera, porque estamos expuestos en este mundo todavía, ¿verdad? El enemigo anda buscando a esos cristianos y de una manera bien feroz, de una manera bien tremenda. Ya le dije que usted va a ser atacado bien tremendamente. Entonces, dice, cayeron, ¿verdad? Dice el texto ahí, cayeron. Y cayeron, hermanos, se puede interpretar también, ¿verdad? Que es un repudio deliberado, un repudio completo
hacia la persona de Cristo. Se blasfema su nombre, ya les dije. Miren hasta dónde cayeron los hebreos, ¿verdad? Algunos eran tardos para oír, ahí lo dice en los versículos del 5, el 5:11, el 5:13, el 5:14. Dice que eran tardos para oír, eran inexpertos en la palabra de justicia, ¿sí? Tardos para oír. ¿Por qué serían tardos? Que no se lee la palabra, no, ¿verdad? No se escudriña, no se estudia. Hace seguido, inexpertos en la palabra de justicia, por lo mismo, pues no la saben manejar, ¿verdad? Su Biblia ya dice llena de polvo, ¿verdad? Decía ahí siempre el hermano allá de México, ¿verdad? Que cuando llegaron a visitar el pastor, no sé, los hermanos de su casa, le preguntaron, traje su Biblia, no vamos a leerla. Y sí, dice, déjeme ir por ahí, ahí está acá y se la tengo llena de polvo. O sea que no la sacan, pues no la escudriñan, y si es una realidad, o sea, a veces nosotros mismos caemos lo que estamos haciendo ahí en nuestra casa, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Dice, tardos para ir, inexpertos en la palabra de Cristo, incapaces de masticar el alimento sólido, porque aún necesitan, ¿verdad?, de leche. Y o sea, están inexpertos, pues, no han de alguna manera progresado espiritualmente, están estancados ahí mismo. Y lo dice la palabra, ¿sí? Les exhorta, ¿verdad? Les dice lo que son, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Ya ustedes dicen, no han podido dejar los rudimentos, ¿sí? De Cristo, o sea, las cosas básicas del Evangelio, siguen en lo mismo y no han podido avanzar, madurar en el Evangelio. Entonces, cuando abunda esto en el cristiano, es bastante peligroso para la vida espiritual. ¿Amén? Lo estamos viendo a través del pasaje. Se habían vuelto tibios, se habían vuelto indolentes, negligentes, ¿verdad? El Evangelio, un Evangelio muy amado, ¿verdad? Muy querido por ellos, se les había también convertido en algo aburrido, algo vago, ¿sí? La persecución incluso, hace notar ahí de la iglesia, había venido a ser como una carga para ellos, como que tenían temor, tenían miedo, también se apartaban por esa razón, no soportaron. Aún la gente necesitada, que necesitaba, ¿verdad?, de ayuda, era una carga incluso para ellos también. No había comunión con el Señor, dejaban, ¿verdad?, todo muy deliberadamente. Fíjense, olvidándose, ¿verdad?, de las cosas del Señor, ahí muy a la ligera. Y eso no es bueno. Ya vimos todo lo que dijo el Señor con respecto a esto. Sí, nosotros de alguna manera vamos en esa dirección de apostatar, dejar las cosas del Señor, siendo como apáticos. Aquí lo vamos a ver también. Entonces, fíjense, los caracterizaban, ¿verdad?, de alguna manera, así lo vemos, las tinieblas, las dudas, eran de alguna manera, ¿verdad?, indecisos también en las cosas, ¿verdad?, que tenían que hacer, resolver. Fíjense también, ese andar en el poder de Cristo ya no se manifestaba también de alguna manera en ellos, como tal vez, ¿verdad?, en algunos de nosotros. O sea, digo, tengamos mucho cuidado. Seguir en ese estado que es solo, ¿verdad?, único de esas personas apóstatas, puede resultar en apostasía, ¿sí? Seguir en ese estado, ¿sí? Lo único a lo que nos puede llevar a cristianos que estamos dentro del Evangelio, pues en otras palabras, el resultado es apostatar de las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, no podemos seguir ahí, ¿verdad? La apostasía, apartarse del Señor. Fíjense, si se continúa en el olvido las cosas del Señor, esto se convertirá de alguna manera en rechazo hacia Él. Si insistimos y seguimos de una manera muy deliberada, yendo y viniendo, siendo inconstantes en las cosas del Señor, ¿sí? Si esto continúa así como que en el olvido, vemos aquí, se convertirá en un rechazo hacia el Señor. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Todavía las oraciones de la iglesia llegan, el Señor tiene misericordia y es mejor regresar, ¿verdad?, y caminarse como debe de ser en el camino del Señor, o sea, retomarlo, agarrarlo, ir en esa dirección. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad?, si me olvido del Señor, ¿verdad?, sabemos que esa apatía, ¿verdad?,
hacia sus cosas, se convertirá, pues, ¿verdad?, de alguna manera, lo que es bueno para mí, ¿verdad?, lo que es hermoso de las cosas del Señor, se puede convertir, pues, en una apatía, pues, que no me gusta, que no me agrada. Y la falta de fe también se puede convertir de alguna manera en infidelidad. A veces sí, nos falta fe, ¿verdad? Si tuviéramos la fe lo suficiente, ¿verdad? De alguna manera nosotros sabemos que aquí estarían cada uno de ustedes siempre. Entonces, si sucumbimos ante estas cosas, creamos, hermanos, ¿verdad?, y créalo así, que no habrá esperanza si seguimos en esa manera tibia de seguir al Señor Jesucristo. La palabra, ¿verdad?, es el único evangelio para predicar y el cual nos puede salvar del infierno y salvar incluso a muchos por nuestra palabra también. O sea, no hay otro poder, no hay otro evangelio, ¿verdad?, para rescatarnos y levantarnos. Nosotros conocemos la voz del Señor. Amén. Y otros conocerán la voz del Señor a través de nosotros. Venid a mí, dice, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso lo dice ahí también Mateo 11:28. Toda carga, déjesela al Señor. Toda enfermedad, toda dolencia. Si no hay trabajo, estamos cortos de hora, todo eso, déjeselo al Señor. El Señor lo hará. Yo ya le di el testimonio a la iglesia ahí el viernes, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo. Yo andaba buscando ya otro trabajo porque ahí ya no me sentía yo bien. Pero yo le dije, no se cambie. Usted con anhelo, cuando ya pídele al Señor, me quiero cambiar, no, por él. Lo que usted quiera, pues, ¿verdad?, dígale. Pero no se cambie hasta que el Señor le diga, ya se mandó, ya está aquí el otro trabajo, porque el Señor se lo da. Si anhela decir las cosas de él. Yo también le dije al Señor, porque me daban otro trabajo primero, donde tenía que estar yo los 7 días de la semana. Y aún así me lo dieron, me dijeron, yo le dije a mi cuñado, porque ahí está mi cuñado, digo, pero yo quiero ir y pedirle a tu patrón, le digo, que me dé chance, ¿verdad?, los martes y los viernes, que estamos ahorita en los viernes, para poder estar yo aquí, que me dejes ahí a las 5:30 por lo menos, y el domingo no ir porque es el día del Señor para nosotros. Eso es lo que iba a pedir. Yo sabía que el Señor me lo iba a dar, pero antes ya cuando salí de la empresa, que ya era el último día ahí, mi pensamiento primero es ir ahí con mi cuñado a proponerles al patrón, y de ahí ir a ver otros 2 trabajos que vi yo también que había chance de entrar. Y el último iba a pasar ahí con el hermano Pablo, donde yo ya había estado ya también 1 año y medio más. Y el Señor me incitó, ya le dije, ¿verdad?, que es un pensamiento, un anhelo profundo que le hace sentir al Señor en su ser. No vayas allá, dirígete primero acá. Y así hice. Sentí eso bien tremendamente en mi corazón y me dirigí allí a la fábrica del hermano Pablo y le dije, ¿verdad?, al patrón si había trabajo, porque a él era el primer día que le iba a pedir ahí trabajo. Y ya, ¿verdad?, estuvimos hablando, platicando ahí con el hermano Pablo también, con él. Y me dijo el patrón, ¿verdad?, pues espérame, dice, déjame pensarlo, yo te aviso con el hermano Pablo. Está bien. Me fui a mi casa y ya por la tarde me habló el hermano Pablo que se venga ya el lunes. Este lunes me voy a presentar. Eso me lo dijo el jueves y el viernes ya. Digo, el mismo jueves me estaba diciendo que ya me presentara yo mañana el lunes. Pues digo, nosotros confiemos en el Señor. Yo he estado también en algunos trabajos, hermano, pero confiando en el Señor, sabiendo yo que no me voy a quedar sin trabajo. Esa es la fe, que usted crea lo que el Señor va a hacer por usted. Amén. Amén. Si no le gustó, ¿por qué razón? El Señor lo va a sacar. Sácame de ahí, Señor. El anhelo de ser corazón lo va a contestar el Señor y lo va a sacar, porque ve que usted está sufriendo, que no le gusta, simplemente que quiere salir. Amén. Sí. Amén. Hágalo, o sea, pídeselo con fe y va a ver, le digo. Yo le digo, Señor, yo quiero servirte, seguir sirviendo, ponme los días. Y ahí está. Ahora otra vez ya ni voy a ir los viernes a trabajar, porque hasta los viernes se trabaja nada más. Las 40 horas, igual de lunes a jueves. Amén. Pero le digo, o sea, el Señor hace. Yo nunca pensé que yo voy a ir a decirle, dije yo, como me vino a mi pensamiento. Y ahí está, me dio ya, hasta le digo a mis hermanos, voy a ir hasta caminando en bicicleta y regresar. Lo tengo aquí, aquí mismo. Ahí está, cuenta de empresa. Y la empresa, hermanos, va creciendo, dice. Que dice Pablo, que dijo el hermano Pablo, que fue de gran bendición la plática que tuvo con él y el otro voz de allá, que les declaró ciertas cosas, le digo que no se comunican algunas cosas, ¿sí? Pero que va a ser de gran bendición. El patrón tiene grandes cosas para los
Amén. Pero digo, o sea, el Señor lo va a dirigir, lo va a guiar. No apostate, camine firme en las cosas del Señor. ¿Sí? Véngase, siempre le digo. Entonces, ¿verdad? Vemos ahí, de alguna manera, estas cosas, ¿verdad? Fíjense, un día seguimos hablando de ellos, ¿verdad? Profesaron ellos su creencia en el Señor, ¿verdad? Los hebreos tomaron, ¿verdad? Lo tomaron como su Señor y como su Salvador. Después, esos mismos hebreos, muy pronto, estaban ya abandonando y olvidando a la roca de su salvación. No nos olvidemos nosotros nunca jamás del Señor, hermanos. Nosotros estamos cimentados en esa roca. Si usted pone, ¿verdad? Empieza a construir fuera de esa roca, ya sépalo, ya lo sabe usted, de hecho no, ya lo dejó plasmado ahí en la Biblia, va a ser su ruina, dice, su casa va a caer completamente, amén. Porque así lo dice, o sea, así es, o sea, dice el Señor. Entonces, iglesia de Adonai, ¿verdad? No te olvides de tu Señor, ¿verdad? Sí, deliberada, inconscientemente, si continúa en este estado, se corre el riesgo, ¿verdad?, de caer en dureza de corazón. ¿Bien? Si lo hace consciente, inconscientemente, de todos modos va a caer en esa dureza de corazón hacia las cosas de Dios. Entonces, se necesita de una fe, ¿verdad?, que vaya creciendo en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, para de alguna manera preservar, pues, a un cristiano de no caer, ¿verdad?, una y otra vez. Recuerde esto, volver una y otra vez al mundo es renunciar a Cristo también, ¿sí? Es caer de la gracia y estar bajo maldición también, ¿verdad? Puedes de alguna manera llegar a ser, ya lo dijimos, apóstata, porque vas en esa dirección. El enemigo te puede engañar, ya dijimos, ¿sí? Y lo vas, como lo hicieron con esa gente que fue iluminada, los hebreos, ¿verdad? Iluminada, completamente entendida sobre las cosas del Señor y con poder conocían las cosas del Señor, ¿sí? Hicieron grandes milagros también ellos, grandes cosas, lo vieron también ellos. Cuidado. Entonces, ¿verdad? Sabemos que fuera de Cristo, ¿verdad?, la vida no tiene nada bueno, ¿sí? Fuera de Cristo. Entonces, si el cristiano falla en su andar con Dios diariamente, ¿verdad?, a menudo, el mundo de Satanás obtiene poder sobre su vida, obtiene poder sobre su mente, obtiene poder sobre su corazón. O sea, usted le está dando pauta, ¿sí? Usted está abriendo ventanas, no le está abriendo la puerta del zaguán, pero sí está abriendo ventanas que donde puede entrar, puede llegar. Cuidado, tomando, ¿verdad?, nosotros las cosas bien para el Señor. Entonces, fíjese, en la proporción que usted o yo fallemos, así irá tomando también el enemigo parte en tu vida, hasta que apostates definitivamente. Esto les pasó, ya vimos, a los hebreos, ¿sí? Habrá fatales consecuencias si no entendemos, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ya para terminar, apóstatas, ¿verdad?, te pierdes, ¿sí? Es un apóstata, o sea, perdido completamente, blasfemar, negar a Cristo. Entonces, no te arrepientes, ¿verdad?, te pierdes, aunque no apostatas. O sea, yo me refiero que andas fuera de los caminos del Señor, no estás en apostasía, pero si permaneces fuera de los caminos, no regresando, ¿verdad?, que andes todavía ahí jugándole al cristiano, de alguna manera te puedes perder también, ¿verdad? Que no eres apóstate, pero te puedes perder. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Satanás allá, vemos, ¿verdad?, esos ángeles que persuadió, esos ángeles conocían el poderío del Señor, quién era el Señor, quién era su creador de ellos, y aún así apostataron, se volvieron contra el Señor. Los ángeles conocieron al Señor. ¿No puede suceder eso en el hombre? ¿Verdad que sí? Estamos seguros, estamos diciendo. ¿No puede suceder eso en la iglesia aquí, Adonai? ¿Sí? También. Cuidado, ¿sí? Los ladrones crucificados al lado de Cristo, uno de ellos le injuriaba, no quiso saber nada. ¿Se perdió? Quiso saber. Y el otro, ¿verdad?,
acuérdate de mí cuando veas. No conociéndole, ¿sí? Creyó en él. Yo digo, ¿verdad? ¿Cómo se apostata de inmediato aún? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Cristo? ¿Verdad? Lázaro y el rico también vemos ahí, ¿verdad? Bien tremendo, ¿verdad? Nunca quiso entender el rico. Al final, su vida en el infierno, ¿verdad? Ahí en el... y el rico, ¿verdad? En el seno, perdón, y el pobre en el seno de Abraham, ¿verdad? Siendo consolado. Vemos ahí los pasajes bien claramente del que no quiere entender y el que ha entendido las cosas del Señor. Así estemos en las peores condiciones, nunca nos apartemos del Señor. Así lo estaba, ¿verdad? Este mendigo que habla ahí la Biblia, en las peores condiciones, que no tenía nada, lleno de llagas, los pelos le lambían. Imagínense un cuadro tremendo, yo creo hasta moscas, todo, ¿verdad? Y él, con lo poco que caía de la mesa, de ahí se alimentaba, y de ahí su fe no menguaba en el Señor, ¿sí? Para nada. Con todos sus sufrimientos, nunca se apartó del Señor. Fue llevado su muerte, al abrir los ojos al otro lado, inmediatamente lo recibieron allá en el cielo. En las peores condiciones también nosotros, no, ¿verdad? Neguemos nunca al Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Que Dios le bendiga muchísimo, mi hermano, ¿verdad? Siga adelante, motívese, digo, no lo tome, ¿verdad?, como algo personal. Digo, a mí me ha hablado el Señor. Yo sé que a muchos de nosotros, al contrario, démosle gracias por todo lo que Él hace por nosotros, cómo se preocupa, cómo nos dejó estas enseñanzas, para que como en aquel tiempo, en este tiempo, nosotros las sigamos predicando para nuestro bien. Eso fue un ejemplo, ¿verdad?, que se nos dejó para que nosotros sigamos creciendo y nunca perdamos la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre.